Bueno, fue un encuentro, vinieron varios familiares, la mamá, el papá y dos hijos de ellos, o sea, hermanos de Coco Garrido, vinieron a la entrevista, que era una entrevista que tuvo que postergarse, primero porque el fiscal tuvo problemas, después la familia perdió al papá de don Guillermo, o sea, el abuelo, que siempre acompañó la lucha por justicia de Coco. Y fue una entrevista muy dura, muy conmovedora, los padres muy disgustados con el accionar de la justicia, muy disgustados, porque después de 8 años no hay respuesta e inclusive volvemos a cero. En realidad es volver a empezar. ¿Qué implica esto de volver a empezar? ¿Qué fue lo que pasó para aquellos vecinos que por ahí no tienen presente esta situación? Bueno, muy interesante tu pregunta porque permite explicar qué pasó. Bueno, ya sabemos, pero siempre hay quien no pueda saberlo, que un 13 de enero del 2011 ingresa en la comisaría por una cuestión menor Coco Garrido, que en ese momento tenía 24 años, y después resulta que había muerto. Bueno, nosotros, la familia y los que hemos acompañado siempre a Coco, decimos que fue asesinado, no había razón para que él se muriera en tan corto tiempo. A todo esto se logra un juicio, sale un juicio, en diciembre fue, donde se acusan a dos policías por homicidio culposo, Laura Leiva y Emilio Yarzuns, que eran como los encargados de la guardia, era una guardia nueva, entonces ellos tenían que controlar que hicieran las cosas como debían y ayudarlos. Que esa guardia se había olvidado de sacarle el cinturón. Esa es, ¿cómo se dice? La conclusión de la justicia fue esa. Claro, por eso era el juicio debate. Ese juicio debate fue muy interesante porque hubo testigos, entre ellos la doctora Virginia Kramer, que estaba a la cabeza del equipo forense que exhumó el cuerpo de Coco e hizo una investigación muy completa con varios profesionales. Al final, la sentencia de ese juicio, que se dio un 11 de diciembre, dictaminó que no había pruebas de nada. O sea que lo único que se podía asegurar es que Coco Garrido estaba en custodia por parte de los policías que debían cuidarlo y que no hay ninguna prueba de que él se hubiera suicidado y entonces en eso quedó, o sea... La conclusión de la investigación es que fue una sucesión de hechos lamentables, digo, que fue preso por una contravención, que estando preso quedó con el cinturón dentro de la cárcel y que con ese cinturón finalmente se ahorcó. Sí, y puedo hacer una aclaración. Ese cinturón nunca fue peritado como debe ser. En su momento, siempre hay que volver atrás porque en todo hay una historia, cuando vino Virginia Kramer, vino con varios peritos. En ese momento estaba Calcaño como juez. Calcaño vino y dijo, me olvidé traer el cinturón. El juez dijo eso. Y además imputó a varios de los policías, los imputó sin decir qué, sin un título en su imputación, pero con eso no tenían obligación de declarar. Claro. Esa fue la ayuda, entre comillas, a la causa que dio el juez Calcaño. Ese cinturón, igual en el transcurso de toda la causa, lo único que se hizo fue reconocer que era de Coco, pero no hacer un estudio de cómo se comporta un cinturón con la tracción. Y eso es una de las cosas que evidenció en el juicio la doctora Kramer, que si hubiera hecho doble nudo, como algunos policías testimoniaban, ese cinturón hubiera quedado hecho trizas. Digamos que sería otra situación, como que había situaciones que no concordaban con el relato. Exactamente, hay unas sumatorias de hechos que por supuesto no concuerdan con el relato de que él se haya suicidado. Ni hablar que también un perito dijo que él tenía 0% de pulsión suicida. ¿Qué significa? Que no tenía por qué suicidarse. Fue un accidente menor que lo arreglaron con el turista con el que tuvieron el problema, que se arregló inmediatamente con el seguro, no hubo nadie lastimado, no hubo una muerte, no hubo nada que ameritara que una persona entre las
10 de la noche y las 11 menos 10, porque ese es el tiempo, Ese fue el lapso, se suicidara. Ni siquiera, perdón Cristina, porque me estoy acordando, salió en el juicio, ¿no? En los fundamentos también del juicio, no se puede determinar dónde sucedió esa muerte. Dicen no fue natural, eso sí dijeron los jueces, pero no se sabe si en el pasillo, si en el baño, si en el calabozo. Ni siquiera eso se puede asegurar. A partir de esta resolución judicial, ¿qué es lo que sigue? ¿Cómo continúa esta causa? Bueno, entonces ahora había que empezar una nueva investigación. Y ahí es cuando aparecen nuevamente los fiscales que antes acusaron en el juicio que acabo de comentar, aparecen nuevamente en escena, pero para investigar. O sea, Arrien y Lozada. Esta entrevista fue porque Arrien le quiso decir a la familia que él se va a excusar porque considera que ya está muy contaminada su actuación, digamos, la causa, porque él ya estuvo actuando y desde otro lugar. Digamos que su criterio ya no es el mismo. Y que él considera que no le corresponde, entonces se va a excusar. Ahora lo va a hacer, después de hablar con la familia, lo va a hacer en los pasos que corresponde dentro de la justicia. Y posiblemente suceda también con el doctor Lozada. Entonces fue que esa entrevista era para transmitirle el fiscal a la familia lo que estaba sucediendo, que él no se iba a ocupar de la investigación y habrá que buscar nuevos fiscales que se ocupen de esa investigación, que son los pasos a seguir. Son fiscales que además van a trabajar con las pruebas que se contaban en esta primera investigación, pruebas, como vos decías, que quizás no fueron debidamente peritadas, digamos, hay una serie de situaciones que incluso a los nuevos fiscales les va a generar complicación. Pero depende qué voluntad se le ponga, porque hay muchísimas pruebas, hay muchísimos testigos que aún se pueden tocar, hay mucho para investigar. No es solo 2 o 3 ejes nomás. Es empezar de nuevo, una mirada fresca, una mirada nueva, porque hay para investigar, no es que no haya. Esto quizás podría ser una luz de esperanza. Es una luz de esperanza y la familia, junto con la abogada querellante, están decididas a llegar a la máxima instancia, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, llegado el caso. Hay que cumplir todas, ojalá fiscales nuestros se ocuparan con la mayor objetividad y voluntad posible, porque hay material para investigar, no es que no lo haya. Mire, entonces a partir de aquí entonces comienza una nueva instancia con nuevos procedimientos, además porque estos nuevos fiscales tienen plazos. Me imagino que sí, Cristina, quizás sepas vos más que yo en materia legal, a medida que caminamos la causa voy aprendiendo, ¿no? Pero todo tiene plazos. Y bueno, y yo quiero volver a repetir que realmente la familia expuso su dolor y su enojo, porque es más que comprensible, tienen toda la razón del mundo. No puede ser, son muchos años, muchos años. Yo sé que los temas de violencia institucional son los más difíciles, pero necesitamos fiscales y jueces valientes que no estén temiendo de hacer las cosas como corresponden.